Un efusivo saludo a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma con SmartTax, la nueva inteligencia tributaria que vamos a tener en Restrepo y Londoño SAS. En este momento les quiero hablar de un tema, una mini charla sobre lo que tienen que tener en cuenta las personas físicas o naturales en la declaración de renta que se está presentando ahora del año 2020. Esto de las personas naturales que tienen que declarar en el 2020, recuerden que son todas aquellas que pueden tener un patrimonio superior a 160.232.000 o que tengan otras consideraciones como ingresos, consumos de tarjetas de crédito, créditos, consignaciones bancarias o ingresos superiores a 49.850.000. Esas son las bases para declarar. O sea que todos los que me están oyendo estoy seguro que están en la obligación de declarar. Los ingresos, que son bien importantes, son en la renta de trabajo. Hay una columna en la declaración de renta que resume a tres, que son las rentas de trabajo, o sea, los salarios, prestaciones y todo, y honorarios y comisiones que tengan que ver con renta de trabajo. Las rentas de capital, que son los intereses, rendimientos financieros y arrendamientos como la más importante. Las no laborales, que son diferentes a las dos anteriores, sobre todo los agricultores, los comerciantes, todos van ahí en rentas no laborales. Luego hay una división aparte donde van lo de las pensiones, que normalmente pues no tienen impuesto. Luego viene otra división que es la de los dividendos, que llaman cédulas, y por último viene algo que es la ganancia ocasional. Ese es lo que constituye el formulario de la declaración de renta del año 2020 de las personas naturales. Esta declaración de renta, como siempre, las personas quieren aminorar su base gravable y para aminorarla, pues necesitan buscar los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y que no son gravados por el Ministerio de la Ley. Y normalmente son dos, que son los aportes obligatorios a la seguridad social y el componente inflacionario para quienes reciben rentas de capital por rendimientos financieros. Tienen derecho a restar el 44.23 siempre y cuando sean recibidos de entidades financieras. ¿Qué otra cosa yo puedo restar? Unos gastos, unas deducciones máximas, únicamente estas, nada más, que son los intereses de vivienda para quien las tenga hasta un tope de 42.728.000. Los dependientes, que es para menores de hijos menores de 18 años hasta 13.674.000. La medicina prepagada puede restar hasta 6.837.000. Alguien, si tiene un hijo o tiene créditos con el ICETEX, puede restar los intereses hasta 3.561.000. Y los independientes, que pueden aportar como un gasto, o sea, una deducción, hasta 2.500 VT, que representan 89.017.000 en el año. Eso es lo que usted puede restar. Pero además de esas restas, puede restar algo que llamamos las rentas exentas. Y las rentas exentas máximas son los aportes a los fondos privados voluntarios, fondos de pensión voluntarios, hasta 135.307.000 sin exceder el 30% del ingreso. O aportes a la AFC, ahorro al momento de la construcción, igual 135.307, sin exceder el 30% del ingreso. Y en pensiones, pues están exentas hasta 427.284.000 en el año, aproximadamente unos 33 millones de pesos mensuales. Y además de depurar, en las rentas de trabajo sobre todo, en las rentas de trabajo, para el que no tenga rentas exentas, tiene la posibilidad de restar hasta el 25% de sus rentas una vez depuradas, una vez restadas las anteriores. Sobre la diferencia puede restar el 25% sin exceder de 102.548.000. ¿Qué es lo que usted hace con esto? Con el ingreso que no constituyen renta, con los gastos, las deducciones y la renta exenta, disminuir la base gravable para lograr un menor impuesto. Hay unas nuevas rentas exentas que en un momento han sido gravadas y que posteriormente vuelven a resucitar, como son los honorarios de los independientes, que tienen derecho hasta un 25% de lo que ganan como una renta exenta. Él escoge este independiente si toma costos y gastos o toma el 25%. Es decir, si un independiente tiene 100 millones de pesos de ingresos,
el 25% serían 25 millones. Pero si él tiene gastos de oficina, de gastos de servicios públicos, una secretaria y gasta 30, pues es preferible que tome los 30 y no los 25, lo decide. Pero le da la posibilidad de que si no tiene gastos asociados, puede restar el 25%. Los magistrados, fiscales y procuradores judiciales que los han grabado con el 100%, tienen derecho al 50% de su renta de trabajo como exenta, lo mismo que jueces de la República el 25%, rectores y profesores de universidades públicas el 50%. Esas son nuevas rentas exentas que aparecieron ahorita para el 2020 y que no existieron para el año 2019. Luego tienen unos descuentos tributarios. El descuento ya se resta, digamos, derecho al impuesto, es sobre el impuesto. Lo anterior va sobre la base gravable para determinar el impuesto. Una vez determinado el impuesto, yo al impuesto le puedo quitar dos cositas. Uno, los impuestos pagados en el exterior. Si alguien recibió del exterior una renta, si pagó un impuesto, los puede restar en su declaración de renta. Y las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro pueden restar hasta el 25% de la donación. Entonces, si alguien le donó a una iglesia, le donó a una entidad sin ánimo de lucro, le donó a una institución de estas de beneficios que ayudan a los demás, puede restar hasta el 25%, es decir, si doné 10 millones, puedo restar 2.500.000 de los impuestos. Esos son los descuentos tributarios que van derecho al impuesto. Hay que tener en cuenta algunas cosas que es como la verificación patrimonial, es decir, cómo está compuesto mi patrimonio. Por eso a uno le llama la atención la declaración sugerida, porque en la declaración sugerida pues la DIAN no tiene todo el detalle del patrimonio y es muy importante uno era caer en un error verificando el patrimonio. Verificar el patrimonio porque el patrimonio debe ir en línea con los ingresos que yo vaya teniendo. Si tengo algún bien, alguna inversión en el exterior, no olvidar que también con el plazo de la declaración de renta tengo que hacer esta declaración de activos omitidos en el exterior, que serían haberlos incluido. Si me sometí a la normalización y pagué el impuesto, pues los tengo que declarar. Las declaraciones de sugerida de IVA que comenzaron a llegar en los últimos bimestres y una declaración sugerida de renta que tiene alguna falencia, pero de todas formas, el mensaje es que la DIAN ya tiene todo el control sobre los ingresos y el patrimonio teóricamente de ustedes, y al tener ellos esa información, ella les sugiere una declaración de renta que usted debe observarla, mirarla y estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ella. Normalmente no se está de acuerdo con ella, cada uno debe de buscar un profesional que le haga la declaración de renta o hacerla usted mismo y entonces compararla con esa declaración sugerida, repito, que puede tener algunas observaciones. Hay que tener en cuenta también la clasificación de la actividad económica. Por ejemplo, en los pensionados, que dio tanto ruido, que la actividad económica se cambió en junio del 2021, esa actividad económica aplica es para el próximo año, la declaración de renta que vaya a ser del 2021 en el 2022. La actividad económica de los pensionados para este año es la 010, no la 020. La facturación electrónica para algún comerciante, alguna persona o un profesional que necesita producir ingresos y facturar, ya lo tiene que hacer electrónicamente. Y ahora a partir del 1 de septiembre, de acuerdo al número de empleados que tenga, de trabajadores, y casi que a partir del 1 de diciembre, repito, a partir del 1 de septiembre, los que tengan más de 200 trabajadores tienen que dar nómina electrónica, y los que tenemos entre 1 y 10 trabajadores a partir del 1 de noviembre, y luego el que tenga 1 hasta 10 a partir del 1 de diciembre. Conclusión, a partir del 1 de enero del 2022, todos debemos de estar en nómina electrónica. La información exógena, que al fin y al cabo es un tema que es, no sé, tengo algunas observaciones en ella, porque la información exógena se hace a principio de año. Y cuando uno está haciendo la declaración de renta a la persona que puede vencerse en octubre, a veces hay alguna inconsistencia o alguna observación. Luego, siempre sería interesante que la hayan pensado el gobierno en que la información exógena debe ser simultánea con la declaración de renta. Al fin y al cabo, la información exógena es casi el detalle de la declaración de renta de las personas naturales. Y los procesos de fiscalización que siempre están entre la DIAN y la UGPP, la Unidad de Gestión para Fiscales y Pensiones. Este proceso de fiscalización, recuerden que a muchos les ha llegado eso, porque siempre la UGPP
mira los ingresos y dice que debe estar sometido, obviamente, a pagar seguridad social. Este formulario nuevo, que siempre lo fueron cambiando, hubo muchos cambios en el formulario en comparación con el año anterior y los años anteriores, ¿ya? Lleno de muchos temas. Y este formulario, esta depuración es, yo tengo los ingresos brutos y tengo una cédula general. Esa cédula general me suma 3, que es la renta de trabajo, capital y no laborales. Recuerden que las de trabajo son todas las de salarios, prestaciones sociales, honorarios, servicios, comisiones. Y las de capital, repito, intereses, rendimientos financieros y arrendamientos. Y en los no laborales, diferente a las anteriores. La de pensiones, que está aparte, y la de los dividendos. Luego yo resto los ingresos no constitutivos. Ustedes ven ahí un chulito que he puesto verde, que quiere decir que puede restar en todas las cédulas, puede restar ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ya vimos que prácticamente son 2, que son los aportes a la seguridad social y en el tema de las rentas de capital, el componente inflacionario, ¿ya? Y en las pensiones, pues lo de la seguridad social, y en dividendos, cuando hay dividendos que me han entregado como no constitutivos de renta. Y luego yo le puedo restar unos costos y gastos en las de trabajo, lo que les decía, algunos profesionales o algunos independientes que tengan, como los médicos, los abogados, los ingenieros, que en vez de restar el 25% pueden restar todos los costos y gastos que tengan derecho. Las de capital, es decir, si yo recibí rentas de arrendamiento, yo puedo tener un gasto por el impuesto predial o pagarle a un inmobiliario una comisión y tengo derecho a restar ese gasto. En las no laborales, pues en un sembrado, por ejemplo, de caña, todo lo de la caña que sembré, todos los costos y gastos que yo invertí en lo de la caña los puedo restar ya. En las pensiones no puedo restar nada ni en los dividendos, sino únicamente en estas 3. Eso me da una renta que se llama renta bruta y luego le resto unas deducciones, unos gastos que en la primera me ponen un límite que va hasta 5.040 VT, ya que ya lo vimos que eran como 102 millones de pesos, hasta el 40%. En las rentas de capital también aplica, en los no laborales. En pensiones, pues tiene también unos límites, esa renta se exenta hasta 427 millones, y en dividendos, muy raramente, escasamente, hay dividendos exentos, que son los que se reciben de la CAM, es decir, de Perú, Bolivia y Ecuador. Los demás son dividendos grabados. O en el evento en que haya firmado un convenio de doble imposición y que determine que un dividendo es exento. Es muy escaso, o sea que hay que tener precaución ahí. Y ahí ya le da la renta y al final sobre eso usted hace una liquidación privada que se llama, donde liquida el impuesto y resta los descuentos que vimos. Ahí pueden ver la ganancia ocasional también, que es si yo vendí algo, un activo fijo que poseía más de 2 años, le quito el costo actualizado y le rento si hay una renta no grabada o exenta, como en el caso cuando alguien vende inmuebles para vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, es no grabada y exenta, y al final se le da la diferencia que es una renta gravable ocasional y sobre eso paga el 10%. Y en esa ganancia ocasional también puede incluir las sucesiones, el tema cuando recibe herencia o recibe alguna donación. Ahí está el formulario, observen el formulario, ¿sí? Es un poco lleno de mucha cosa, muy confuso, como para expertos, ¿ya? Y ese formulario, pues, hay que llenarlo con mucho cuidado porque ese formulario va a depender que la DIAN te requiera o no te requiera y hacerlo juiciosamente, ¿ya? Ahí están todos los detalles del formulario, este es el formulario oficial de la DIAN que hay que llenar. Luego viene, observen que el formulario anterior tiene un número. Ese número del formulario anterior es el 210, si lo observan arriba, al lado derecho arriba. Y luego hay otro formulario para las personas naturales que es el número 110. Este 110 es para las personas naturales no residentes en Colombia. Es decir, que tienen ingresos en Colombia o tienen unas rentas en Colombia o tienen patrimonio en Colombia, tienen que declarar este formulario. Este formulario es idéntico, igual al de las sociedades, ¿ya? Es a veces complicado, ¿sí? Por ejemplo, en este formulario, una persona que no sea residente y que se fue del país y reciba pensiones, no hay un renglón que diga pensiones, ¿ya? Hay que incluirlo en otros ingresos, no hay un renglón que diga pensiones. Entonces es bien importante saber cómo
llevo este formulario, y este formulario también tiene una característica que al liquidar el impuesto, la persona natural no residente paga una tarifa única del 35%, no va a la tabla, sino una tarifa única del 35%. Ahí viene la tarifa de personas naturales residentes, que va desde 0, 19,28, 33,35, 37,39%, dependiendo de los ingresos, ahí está su impuesto. Y para las personas no residentes, repito, tienen una sola tarifa del 35%, para ella no existe esta tabla. Ahí podemos observar las tarifas en renta de una persona natural. En el 2020 fue hasta el 39%, una persona natural no residente el 35%, en el 2021 también hasta el 39%, persona natural no residente el 35%, en el 2022, 2023, depende de la reforma tributaria que está en el Congreso ahorita y depende, como ustedes observan, del voto que juiciosamente hagamos el marzo 20 del 22 y de la elección de presidente en junio. Es decir, esas tarifas van a depender de la posibilidad de una nueva reforma tributaria que es segurísima que va a haber en el próximo año. Y eso va a depender de la votación que se haga. Eso era lo que les quería dar muy fácilmente, de darles una introducción, decirles algo para que tengan la precaución, así busquen un experto que le haga la declaración de renta, como es Martas, pues tener el juicio de revisar y cuestionar, decir qué fue lo que incluyó aquí, ¿ya? Es bien importante saber que nosotros les podemos ayudar. Si alguien se la hizo por fuera, les podemos revisar o nosotros las podemos elaborar, pero esto es un punto para que usted cuestione esas declaraciones de renta que ustedes presentan, ya sea la sugerida o así es la haga un profesional, usted tenga ese derecho con algunas bases para cuestionarlas. Muchas gracias y no olviden suscribirse a SmartTax y estar pendientes de SmartTax, que es la mayor ayuda que les podemos hacer en impuestos de una forma fácil y práctica. Muchas gracias y nos veremos próximamente en algo que voy a hablar del impuesto del patrimonio para las personas naturales, el detalle del impuesto del patrimonio. Chao, nos veremos pronto.